Hola, en este tutorial veremos cómo usar GeoGebra para hacer representaciones que permiten comparar y estandarizar conjuntos de datos. Para empezar, vamos a activar la hoja de cálculo y vamos a ocultar la vista gráfica. En esta hoja de cálculo ya he ingresado los puntajes obtenidos por estudiantes de dos cursos diferentes en un mismo examen. En un curso tenemos 15 estudiantes y en el otro 18 estudiantes. Ahora vamos a representar estos dos conjuntos de datos en diagramas de caja. Selecciono la columna A, voy a análisis multivariable. Ya tengo entonces acá los datos de la columna A. Para ingresar la columna B, vamos acá a añadir. Seleccionamos la columna B y acá ingresamos los datos. Vamos a analizar y acá tenemos los dos diagramas de caja. Veamos estos diagramas de caja mostrando valores atípicos. Seleccionamos valores atípicos y observamos que casi que el 100% de los datos de el segundo conjunto estarían por debajo de la mediana del primer conjunto. Veamos los valores exactos. Vamos acá, seleccionamos mostrar estadísticas y aquí podemos apreciar exactamente los valores. Acá tenemos el número de datos, el promedio o media de cada uno de los conjuntos, la desviación estándar de población, de muestra, el mínimo para cada uno de los conjuntos, los tres cuartiles, el segundo cuartil que corresponde a la mediana y el máximo. Teniendo el diagrama, si queremos llevarlo a un documento, podemos exportar como imagen, copiarlo al portapapeles para pegarlo, o podemos llevarlo a la vista gráfica para hacer algún tipo de edición que necesitemos. Ya lo mandé a la vista gráfica. Vamos acá a mostrar la vista gráfica. Teniéndolo acá, ya podemos tomar cada una de las cajas y cambiarle las propiedades, cambiarle el color, cambiarle el tipo de trazo y decir si queremos mostrar los títulos, las etiquetas y demás. Veamos ahora cómo estandarizar un conjunto de datos. La estandarización consiste en asignarle a cada dato un puntaje Z que nos dice a cuántas unidades de desviación estándar del promedio está el puntaje determinado. Es decir, la fórmula es puntaje estandarizado es igual al dato menos el promedio de los datos dividido la desviación estándar. La estandarización pone el promedio como punto de referencia. Esto permite comparar dos variables que están medidas de manera diferente. Volvemos a nuestros conjuntos de datos, vamos a estandarizarlos. Entonces necesitamos el promedio del conjunto A y el promedio del conjunto B. Vamos a calcularlos. Entonces en la celda de 1 vamos a decir que este es igual a el promedio, la media de A1 hasta A15. Recordamos que este primer conjunto tiene 15 datos. Obtenemos que es 75. Ahora voy a calcular el promedio de la segunda lista. Entonces promedio de B1 hasta esta lista tiene 18 datos, entonces hasta B18 y obtenemos el promedio. La otra medida que necesitamos es la desviación estándar. La desviación estándar entonces la encontramos también dentro de las medidas. Acá voy a escribir la desviación estándar A para agilizar acá la escritura y la desviación estándar del conjunto B. Paso a calcular
la desviación estándar. Entonces acá le digo igual desviación estándar. Acá tenemos la desviación estándar para nuestro primer conjunto, entonces sería del A1 al A15. Y acá tenemos la desviación. Y tenemos la desviación estándar para el conjunto B, de B1 hasta B18. Listo. Pasamos a estandarizar cada uno de los conjuntos. Entonces, en esta primera casilla de la columna G, vamos a escribir igual a el primer dato menos el promedio. Aquí estamos haciendo la desviación con respecto al promedio y vamos a dividir sobre la desviación estándar para ver a cuántas desviaciones estándar estaría este dato. Vamos a fijar estas casillas porque queremos arrastrar la fórmula para obtener todos los valores estandarizados del conjunto A. Entonces fijamos la fórmula y obtenemos 0.73, es el puntaje estandarizado de 85. Significa que este 85 está por encima del promedio, 0.73 desviaciones estándar. Vamos a tomar esta fórmula y la copiamos para todos los datos de este conjunto. Observamos acá, por ejemplo, este valor 0 corresponde a la estandarización de 75, porque el 75 es justamente el promedio, entonces está a 0 unidades del promedio. Vamos a estandarizar el segundo conjunto, entonces ponemos igual el primer dato menos el promedio de ese segundo conjunto dividido la desviación estándar de ese segundo conjunto. Vamos a fijar estos valores para poder arrastrar la fórmula. Entonces ponemos nuestro símbolo de pesos antes de el nombre de la columna. Tenemos nuestra fórmula, entonces nos da negativo 1.14, es decir, este puntaje 50 está por debajo del promedio 1.14 unidades de desviación estándar. Vamos a arrastrar esta fórmula para los 18 datos del conjunto. Verifiquemos ahora un par de teoremas que caracterizan a los conjuntos de datos estandarizados. Vamos a tomar estas columnas, estos datos, vamos a hacer análisis multivariable. Acá ya seleccioné las dos columnas, pasamos a analizar estos datos, obtenemos un diagrama de caja, además obtenemos las medidas estadísticas. Vemos que el promedio es 0 y la desviación estándar es 1. Son dos características de los conjuntos de datos estandarizados. Observamos los cambios que se producen en las cajas, ya que la construcción de la caja ahora depende de el puntaje estandarizado, es decir, depende de el promedio. Ya no son los valores brutos, sino que estas cajas están con referencia al promedio. Ya no observamos, por ejemplo, que esta caja esté por debajo de la mediana. Si seguimos observando valores atípicos, por ejemplo, este valor está a más de 2.5 desviaciones estándar del promedio y este valor de la izquierda está casi por debajo del promedio a 2 desviaciones estándar.
Veamos otra forma de representar estos datos estandarizados que nos permite GeoGebra. Selecciono esta columna, voy a crear una lista con esta columna. Vemos acá, la lista se llama L1 y vamos a crearla. Vamos a la vista algebraica. Acá vemos la lista 1 que acabamos de crear. Voy a pasar a la vista gráfica. En la vista gráfica voy a crear los puntos formados en X por los datos que tengo en la lista 1 y en Y lo voy a dejar en 0 para generar estos puntos. Cambiemos la vista gráfica aquí. Sabemos que el mínimo podría ser -3, el máximo era 2 desviaciones estándar por encima, podríamos poner, no sé, 2.5. Y aquí tendríamos una representación. Podríamos incluso ocultar el eje Y. Ocultamos el eje Y. Y podemos ocultar también la cuadrícula. Entonces aquí tendríamos una representación de estos valores estandarizados. Sabemos que están con referencia al promedio, o sea, este 0 es el promedio, y las unidades que aquí tenemos vendrían a ser unidades de desviación estándar. Podríamos venir acá en el eje X, darle una etiqueta, desviación estándar, dejémoslo como DE. Entonces esto lo estaríamos midiendo en desviaciones estándar. Espero este tutorial haya sido de su interés. Hasta pronto.